Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. Priscilla estaba serena. Observó su casa con una suave desconexión en sus grandes ojos verdes, observando desde el borde de la torre cómo la nieve caía letárgicamente en suaves ráfagas sobre las piedras grises que componían los edificios. De verdad, fue maravilloso. Su tía Belka le dijo una vez que el mundo había sido gris en los días antiguos, cuando los dragones eternos todavía reclamaban dominio sobre el reino, antes de que la primera llama dividiera el fuego y la oscuridad, dando lugar a la disparidad y a todo el mundo al que había dado forma. A eso no le preocupaba. Era simplemente una vieja historia que consolaba a Priscilla en su solitaria morada. Después de todo, este no era el mundo gris y brumoso puntuado por arcos de árboles que raspaban los cielos, ni era la extensa extensión del Ordran Astora. No, este era un lugar especial, uno que había sido elaborado por la mano de un artesano digno de cualquier dios. Su nombre era Riamas y este era su mundo pintado. Era una escena simple pero magnífica y al mismo tiempo solitaria, un cielo gris cargado de nieve que dominaba un castillo de tamaño moderado asentado sobre un alto afloramiento de roca. Rodeada por todos lados por un profundo abismo lleno de niebla opaca que se desplazaba lentamente y rodeada por una meseta cubierta de grandes pinos, pocos podían esperar llegar hasta allí. Todo el horizonte estaba cubierto por una espesa capa de nieve virgen, que evocaba la imagen de la imaginación infantil de un castillo de cuento de hadas. Pero si se mira durante un periodo de tiempo cualquiera, se notarán las grietas en descomposición en un rostro que de otro modo sería perfecto. Puentes de cuerda conectaban lo que alguna vez pudieron haber sido magníficos puentes tallados en granito, cuyos espacios estaban desvencijados y podridos mientras las cuerdas crujían con el viento. La mampostería de color gris pizarra sobresalía del suelo como huesos carbonizados que sobresalían malignamente de una carne inmaculada. Ningún edificio estuvo libre de algún nivel de daño o deterioro urbano. Incluso el tremendo anexo en espiral en el corazón del mundo no era más que pilares de soporte y una escalera de caracol hacia un piso superior que hacía mucho tiempo que se había caído. Sin embargo, no había caído por sí solo. Había sido creado de esa manera, pintado para captar un único momento en el tiempo y contener la decadencia mientras sus habitantes lo necesitaran. Y por la primera llama lo necesitaban. El mundo pintado había sido encargado por su tía Belka con un singular propósito altruista: proporcionar un hogar a aquellos despreciados y contra quienes pecaron que no habían cometido ningún pecado propio. Distraídamente, Priscilla observó una serie de figuras delgadas como palos que se paseaban por la estructura. Hoyos y caballeros podridos caminaban al unísono, con los pies descalzos llevándolos en un viaje serpenteante hacia donde sus mentes vacías los aullaban. Una bandada de demonios cuervo, creaciones y sirvientes de su tía Belka, se reunieron en lo alto de varias posiciones como gárgolas de plumas negras, con las cabezas moviéndose con fastidio aviar mientras contemplaban qué hacer. El mundo pintado era un hogar apacible para aquellos expulsados de su sociedad. Ni encontraron el camino hacia, o fueron arrastrados. Ni londo y arrojados al azar hacia lo que se había convertido en el vertedero de los dioses. Su crimen: ser no deseado, despreciado o temido por cosas que escapan a su control. Priscilla no sabía que era diferente. Sin duda, estaba más allá de lo que uno podría considerar normal de contemplar. Una mujer joven que medía 5,5 metros de altura, con un rostro puntiagudo en forma de corazón y un largo cabello blanco que le caía hasta la parte baja de la espalda. Aparte de su inmensa altura, tenía muchas más características extrañas que llamaban la atención. Su propio par tenía forma de almendra con iris de color verde vivo que casi llenaban la esclerótica y pupilas rajadas como las de un lagarto. Una fina y espesa pelusa blanca crecía de sus mejillas y frente, mientras que 8 pequeños cuernos nudosos sobresalían de sus cejas sin pelo como un aro. Su vestido blanco y sus enaguas no ocultaban nada de esto. Tampoco la cola larga y esponjosa que sobresalía de su coxis y se enroscaba alrededor de la base de su falda. Como muchos de los habitantes del mundo pintado, su crimen fue el de la existencia. Priscilla era un cruce, nacida entre dios y dragón y despreciada por ello. Sus primeros recuerdos fueron los del brillo del cristal y el olor de los libros antes de que comenzaran las burlas. Casi no había ningún dios en Anor Londo que no la mirara con disgusto.
Un niño nacido de una unión prohibida entre ellos y su enemigo jurado. Nadie, ni siquiera su tía Belka, quien la crió, reveló jamás la identidad de sus padres. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, su naturaleza mestiza no fue la que la llevó al mundo pintado. No. Que yacía a su lado. Suavemente pasó sus dedos por el peso de su compañero, una guadaña negra más larga que ella, tallada en hueso cristalizado con una hoja de aspecto malvado que se curvaba siniestramente. Un día, cuando apenas tenía un siglo de edad, su tía Belka había ido a verla por la noche y se la había llevado a las cavernas bajo Anor Londo, y allí había realizado un milagro blasfemo. Priscila, hija mía, eres un vástago de lo que precedió al fuego y de lo que surgió de él. Tu alma es un intersticio de lo que fue y es. Tú eres la única que puede cosechar los pecados que los señores aún tienen que cometer. La diosa encapuchada le había susurrado estas palabras, extendiendo su mano y arrancándole un pedazo de su alma. Pasó el fragmento entre sus manos, una franja nebulosa de luz pálida que siempre perseguía un fuego dorado y tiraba de él, lo retorcía y lo estiraba hasta que la gran guadaña negra descansó en sus manos abiertas. Tú eres el pelo de caballo que danza sobre las cabezas del Señor, y es Talifeunt, tu espada. Ella había pensado que el arma era hermosa en ese momento. Más tonta ella. La apariencia cambió poco después. Lo que antes eran burlas y gestos de disgusto se convirtieron en temor y temor cautelosos. Incluso caminando tras su tía, Priscilla había visto los ojos de la familia real fijarse en ella, cuando antes habían fingido que ella no existía. El mestizo recordó la mirada de vergüenza de la princesa de la luz del sol. Lord Gwyndolin le había dirigido una mirada de lástima. Pero ¿quién realmente había sido Lord Gwyn con el joven semidios? Sus brillantes ojos dorados que brillaban con sabiduría, compasión y fuerza contenían una mota de miedo, pequeña y casi imperceptible, pero ciertamente ahí. En aquellos días, se había hablado mucho de una abominación demasiado peligrosa para mantenerla en el mundo, pero también había mucho miedo de lo que sucedería si la mataban. No podían simplemente expulsarla como a la primogénita, porque sería una desconocida y causaría una ruina potencial. Necesitaban mantenerla fuera del camino pero bajo control. Después de que Lord Gwyn llevara a sus caballeros de plata a combatir a los demonios de la llama caótica, los dioses de Anor Londo actuaron, confinándome al mundo pintado. Ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme. Priscilla se puso de mal humor, pateando lentamente y juguetonamente. El viaje al pasado la había puesto de un humor infantil. La tía Belka sabía que eso sucedería eventualmente. ¿Hizo pintar este lugar para darme una morada donde vivir en paz? Se preguntó un poco ante eso, mientras se recostaba en la nieve. Sus pieles la protegían del frío, pero no sus propios pensamientos. No se equivoquen, a la mestiza le gustaba el mundo pintado, de verdad, le gustaba, era pacífico y sus habitantes amables. Pero había una parte de ella que se había aburrido bastante de la paz. Hoyos, demonios cuervo, carne deforme y un dragón podrido singular dieron lugar a una conversación sorprendentemente aburrida, pero luego se distanciaron a propósito de ella por algún tipo de deferencia. Eso no ayudó mucho. Reconociendo tal vez que ella era la gobernante de este lugar, le dieron un nivel de distancia reverente. De vez en cuando llegaban nuevos seres, provocaban un alboroto y luego se sumaban a la monotonía. Su tía también la visitaría para conversar con ella. Ella sonrió ante esos recuerdos. Incluso todos estos años después, la diosa del pecado era una maestra mezquina con respecto a la etiqueta de hospitalidad. Sin embargo, ella no ha visitado desde hace 62, creo. Sus labios se fruncieron, volviéndose hacia el cielo. Es difícil medir el paso del tiempo sin día ni noche. El eco de sus palabras se perdió en la distancia para que nadie pudiera escucharlo. Con otro suspiro, se sentó y miró por encima del hombro la larga tabla que sobresalía sobre el abismo de niebla. Tan cerca. Muy tentador. Sabía que todo lo que tenía que hacer para irse era arrojarse a la niebla de abajo. Hacerlo seguramente la devolvería a Anor Londo. Pero ¿cuál es el punto? Nadie en el reino de Gwyn toleraría su presencia. Además, no tenía a nadie con quien irse y, en primer lugar, pocas razones para abandonar su pequeña y serena casa.
Aún así, el aburrimiento era una parte siempre presente del mundo pintado y, aunque Priscilla estaba serena, difícilmente podía decir que estaba contenta. Mientras miraba hacia el cielo gris, deseó algo diferente, algo emocionante. Algo nuevo. Lo conseguiría mucho antes de lo que pensaba. En lo alto del cielo, detrás de las nubes, apareció un brillante destello de color azul pálido. Un estallido tan brillante y repentino que la sobresaltó por un momento. Atrajo a los ojos de la mujer dragón antes de desvanecerse silenciosamente, lo que la hizo arquear una ceja cornuda con curiosidad ante el cambio sorpresa en su mundo inmutable. ¿Un meteoro? No, no había estrellas en este mundo. Por lo tanto, no estaba preparada para la avalancha de sonidos que siguió. Un gemido agudo atravesó el inquietante silencio del mundo pintado. Un áspero silbido de ruido difuso le siguió, provocando que sus oídos zumbaran de manera muy desagradable. Ese ruido extraño se hizo cada vez más fuerte, llevando consigo la sensación de que algo de gran tamaño se movían a gran velocidad. Los ojos verdes entrecerrados se abrieron hasta el tamaño de platos, observando cómo el banco de nubes se iluminaba con puntitos de luces anaranjadas que crecían constantemente y se dirigían hacia la tierra. Cientos de lo que ella solo podía describir como estrellas fugaces estallaron entre las nubes dejando estelas de fuego a su paso, variando en tamaño, desde guijarros hasta grandes franjas de roca tan grandes como la torre en la que se encontraba. Al unísono, tocaron tierra entre los pinares de la meseta cercana con un estruendo ensordecedor. Levantando los brazos, las grandes mangas en forma de campana de Priscilla fueron golpeadas por una ráfaga de viento feroz levantada durante el golpe. La mampostería a su alrededor se sacudió siniestramente mientras innumerables meteoritos más pequeños salpicaban el horizonte, incendiando el bosque. El diluvio continuó y llovieron llamas desde lo alto. Pasaron 10 minutos antes de que el aluvión de destrucción enviada por el cielo finalmente llegara a su fin, y una vez que lo hizo, la mestiza no pudo evitar maravillarse ante la sensación de su corazón martilleando en su pecho. Un cambio. Un acontecimiento imprevisto y sin precedentes para romper la serena monotonía del mundo pintado. Fue tan estimulante como aterrador. Esperó y observó con cauteloso interés cómo los escombros se asentaban lentamente y se preguntó si este podría ser, tal vez, el final. Recordó que se había dicho que haría más a menudo prendía fuego a sus mundos pintados para que se refrescaran y se convirtieran en algo nuevo. ¿Fue este un fenómeno de ese tipo? Quizás debería ir a ver, no. Ella debe quedarse aquí. En lugar de levantarse, continuó observando durante los siguientes minutos cómo la normalidad regresaba al mundo pintado. Lentamente, los fuegos en el bosque se apagaron y se apagaron hasta recuperar su estado gris cubierto de nieve. Con cada minuto que pasaba, los escombros aún presentes en el horizonte perdían su cálido brillo, y el aire gélido del mundo pintado los devolvía lentamente a una piedra blanquecina llena de hoyos y cráteres. Por alguna razón, a la mujer de la cola le recordó la superficie de la luna, pero más allá de las grandes láminas de vapor que surgían de las rocas enfriadas, parecía que su breve, aunque estimulante ruptura en la normalidad, había llegado a su fin. Abucheo. Priscilla hizo un puchero y se dejó caer en el suelo nevado de su torre con un resoplido audible. Parecía que su gusto por la diversión se había acabado por ahora. Después de pensarlo un momento, trazó una línea en el suelo con la punta de su guadaña, un recordatorio de que, efectivamente, algo había sucedido hoy. Sintió una punzada de depresión por los pocos rasguños que había, su pequeño recuento de cosas interesantes que ocurrieron mientras estuvo aquí. Mientras regresaba a su silenciosa vigilia, la mujer de cabello blanco se preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que el siguiente gran ataque de excitación llegara a ella. Una vez más, no pasó mucho tiempo. Comenzó con ecos de gritos de ira bestial y choques de metales en la distancia. Una señal reveladora de combate. Más fuerte ahora. Alguien ha venido, se dio cuenta, mirando por encima del puente que conectaba su torre con el castillo mayor, aproximadamente a un cuarto de milla de distancia. Podía distinguir las formas tambaleantes de los hoyos armados que clamaban por abrirse camino en la dirección del disturbio, con su piel rojiza iluminada por simples antorchas y empuñando armas melladas y agrietadas. ¿Quién podría haber sobrevivido a una llegada tan calamitosa?
Esto es de lo más peculiar, si bien muchos de ellos habían llegado al mundo pintado, ninguno llegó de una manera tan grandilocuente. Ella distinguió un enjambre de demonios cuervo que alzaban el vuelo y se dirigían directamente hacia algo en el corazón del asentamiento, sus voces de aves graznando en un coro de ira disgustada. Entonces, de repente, todo el enjambre fue lanzado hacia el cielo por una esfera azul en espiral. Priscilla jadeó a su pesar, vislumbrando un molinete blanco alrededor de una extraña esfera. Sonó como una campana antes de explotar en un ciclón de muerte, destrozando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para quedar atrapados en una nube de polvo fino. Priscilla se encontró perdida. ¿Había sido algún tipo de milagro o hechicería arcana? Nunca había visto nada parecido. No sabía quién o qué podría haber hecho eso, pero a juzgar por el alboroto, sonaba como si estuvieran avanzando firmemente hacia ella. La curiosidad se transformó en preocupación. Quizás una de las brujas demonios o un dios rebelde ha sido arrojado al mundo pintado. Se preguntó, sin dejar de observar la conmoción desde la distancia. Si es un dios caído aquí por error, entonces les mostraré el camino de regreso a Norlondo, y si no, se detuvo, levantando lentamente Lifeund para descansar en sus manos. Finalmente, vio una nueva figura subiendo la escalera de caracol del anexo principal. Para su sorpresa, este recién llegado parecía tener la altura de un humano. Era difícil distinguirlos desde la distancia, pero parecían estar al menos parcialmente vestidos de negro con cabello rubio. Cada vez más curioso. Que los humanos vinieran al mundo pintado no era nada nuevo, pero nunca había visto a uno ser tan indiferente al respecto. Lentamente subieron las escaleras, aplastando casualmente a los ocasionales demonios cuervo que le lanzaban un golpe aéreo. Cada golpe los hacía correr por el horizonte hasta estrellarse contra la mampostería del asentamiento, y allí caían como marionetas con los hilos cortados. Seguramente no puede ser un humano, incluso aquellos humanos bendecidos por Lorwyn no son tan poderosos. ¿Un dios entonces? Pero es tan pequeño que los únicos dos dioses que conozco que tienen la altura de un humano son Darksun Gwendolyn y Griega. Pensó antes de apretar sus manos alrededor del eje del Lifeund, Lord Vlades y Aran. Tenía cierto nivel de sentido. El avispón de Anor Londo era del tamaño de un humano y contaba con el poder de estar entre los 4 caballeros de Lorwyn. Esta figura era incluso de cabello dorado y de tela negra. ¿Qué estaba haciendo aquí el asesino de Lorwyn? Las implicaciones enviaron una sensación extraña por su columna vertebral, su cola se enroscó alrededor de su cuerpo con agitación. Al darse cuenta de que su compostura se desvanecía rápidamente, Priscilla respiró hondo para calmar sus nervios. Recuerda lo que te enseñó tía Belka. Fuerza ante lo desconocido. Se acomodó, observando atentamente al intruso desaparecer una vez más entre las ruinas. Realmente había durado tanto el miedo que Anor Londo sentía hacia ella que envió la espada del señor para tomar su cabeza. Era ilógico, una idea tonta, pero últimamente nada tenía sentido. Su corazón se aceleró. Al ver a Ciarán nuevamente al final del puente entre su torre y el asentamiento, observó con perversa fascinación cómo la forma decrépita del dragón podrido se ponía de pie y avanzaba pesadamente para enfrentar al intruso. Efluvios y vísceras brotaron de sus fauces ahuecadas, dejando escapar un rugido ante Ciarán que retorció las entrañas de Priscilla en un nudo. El dragón podrido avanzó torpemente, golpeando a Ciarán con una garra agrietada y dolorida, solo para que la rubia se apartara del camino con la agilidad de un avispón de su tocayo. Siguió un segundo golpe, seguido de un tercero y una embestida fortuita, para capturar al asesino en sus rancias mandíbulas. Nuevamente la rubia se agachó bajo dichas mandíbulas, evitando el daño mientras evadía el erupto de podredumbre nociva que siguió, su miasma de color púrpura oscuro pudriendo la nieve bajo sus pies. Priscilla observó con gran atención. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a alguien alcanzar al dragón podrido, y mucho menos evitar sus ataques tan fácilmente. ¡Oh! Ahí fue. La rubia de repente se puso en cuclillas. Una esfera de luz azul arremolinada nació en su mano derecha. El dragón lanzó un desafío, ante lo cual el intruso saltó y embistió la esfera en espiral contra la mandíbula decadente del dragón con un grito desafiante. Cualesquiera que fueran las palabras dichas, fueron arrastradas por el viento antes de que el mestizo pudiera escucharlas.
Exclamación de cierre. Hubo un ruido cuando el orbe perforó al dragón antes de expandirse con una onda de choque giratoria que envió al enemigo a volar por los aires como un muñeco de paja. Hizo piruetas alegremente a través del cielo, girando de un extremo a otro, su ahora faltante mandíbula inferior dejando escapar un rugido, incapaz de hacer nada más que girar y ser enviado a toda velocidad hacia atrás. Priscilla ahogó una risita detrás de su mano. Por fin, la gravedad se hizo evidente y el impulso del pobre Wyrm se detuvo cuando chocó con el demonio saltador que se encontraba en cuclillas más abajo en el puente. La pobre criatura nunca tuvo ninguna posibilidad. El impacto lo soltó y envió el par de piernas malditas a caer en la niebla de abajo. ¿Pero qué pasa con el dragón? Su vuelo meteórico había sido interrumpido por la colisión y ahora flotaba en el espacio libre mientras su inercia se agotaba lentamente. ¿Intentaría volar? Se preguntó. Podría incluso. Como si sintiera ese mismo pensamiento, el dragón no muerto dio unos cuantos golpes desesperados con sus destrozadas alas. Por un momento, logró mantenerse en el aire. Sin embargo, no se negaría la gravedad. También cayó al abismo de abajo, desapareciendo con un rugido sordo que resonó en los oídos de Priscilla. Con la boca abierta, el mestizo miró fijamente donde había estado el dragón. Su mirada buscó al ahora vencedor Ciarán, quien permaneció inmóvil por unos momentos antes de comenzar a cruzar el puente hacia su torre. ¿Realmente iba a matarla? ¿Será este su final? Ella no quería morir. Controlando sus rasgos y su corazón palpitante, Priscilla preparó su guadaña y tomó posición en el centro de la habitación. En ese instante, se sintió hiperconsciente del mundo. La nieve bajo sus pies descalzos, su propio pulso palpitando en sus oídos, la sequedad de su garganta. Ella intentaría encontrar una solución pacífica a esto lo mejor que pudiera, incluso si la aplastante derrota del dragón no muerto todavía estaba fresca en su mente. Unos minutos más tarde, comenzó a escuchar el sonido de los pasos de Ciarán acercándose a la puerta antiniebla que la separaba del resto del mundo pintado. Fijando sus ojos verdes en el umbral, se creía preparada para cualquier eventualidad. Una mano vendada atravesó lentamente la densa niebla. Se abrió ante su toque, admitiendo a su visitante improvisado. Si Priscilla hubiera tenido cejas, se habrían unido a la línea del cabello al ver que, mejor dicho, estaba ahora frente a ella. En lugar de la forma refinada y reservada de Lord Vlad Ciarán, con su máscara de avispón y su inmaculada túnica de asesina, miró a un joven humano que parecía haber alcanzado recientemente la edad adulta. Él la vio, se puso un poco rígido y griega. Se abrazó a sí mismo. Hola. Se rió entre dientes. Perdón por irrumpir, pero ¿sabes dónde estoy? Este joven humano era diferente a los que había visto antes. Su brillante cabello dorado dispuesto en puntas que desafiaban la gravedad, jugando desordenadamente alrededor de su rostro bronceado. Un azul brillante le devolvió el parpadeo, famoso por las marcas de bigotes extrañamente finas que triplicaban cada mejilla. Aunque sería más exacto llamarlos harapos, su ropa estaba compuesta por una chaqueta negra rota con la manga derecha deshilachada y un pantalón naranja. Extraño. Parecía como si se hubieran quemado hasta el tobillo. Carecía de calzado, al igual que Priscilla, pero a diferencia del mestizo, seguía pisoteándolos en la nieve para abrigarse. La semidios de pelo blanco abrió la boca y luego la cerró, completamente perpleja al ver al extraño humano ante ella. Sí, un humano. Ahora que estaba tan cerca, podía decir que aquel no era ningún dios. Esperó pacientemente a que ella respondiera, lo cual fue una bendición, ya que no quería mostrarle cómo la había pillado tan desprevenida. ¿Quién eres? Uno de nosotros, ¿no eres? Se dirigió suavemente. Curiosamente, él le sostuvo la mirada demasiado bien, a pesar de su evidente incomodidad por el clima. Naruto, y para ser completamente honesto, no tengo idea de dónde estoy. Vino la réplica. Lanzó una mirada cautelosa hacia el asentamiento, como si esperara que algo surgiera de las sombras y los atacara. Nadie allí me hablaba sin intentar atravesarme con una espada. Un leve toque de rosa golpeó sus mejillas. Oh querido. No es de extrañar que estuviera tan de mal humor. Aún así, se había entrometido, este es el mundo pintado de Ariamis, una tierra pacífica para aquellos desechados por su voluntad o la de otros.
Hizo una pausa, medio esperando un arrebato, pero no recibió ninguno. Supongo que por tu método de llegada es lo último. El jefe del Ifeund señaló en dirección a los escombros aún humeantes en la distancia. Sí, eso lo resume todo, señora Alta, respondió él, luciendo un poco perdido por la forma anticuada en que ella hablaba. Estaba luchando contra un imbécil engreído en la luna, y creo que algunos, amigos míos pueden haberse adelantado con la alternativa. El silencio se extendió entre ellos. Alta, señora. Priscilla parpadeó como un búho antes de que sus suaves mejillas se sonrojaran de indignación. Es bastante calumnioso nombrar a una dama en el primer encuentro. Tenía el tamaño perfecto, muchas gracias. Y fue demasiado directo. Seguramente tus maestros humanos te inculcaron un mínimo de etiqueta. Dio una palmada e inclinó la cabeza. Lo siento. Priscila hizo una pausa. ¿Indulto? Bueno, levantó la mano, rascándose la parte posterior de la cabeza, no te presentaste, así que hice lo que pude. No creo que te hubieran gustado las alternativas, esos brillantes ojos azul bebé revoloteó entre la siniestra guadaña que sostenía y su cola esponjosa, incluso ahora enroscándose con agitación. Se estremeció de nuevo y se frotó las manos. Dios, hace frío aquí. Priscilla tarareó pensativa, suspiró e hizo un gesto. Hacia la repisa detrás de ella, muy bien. Soy Priscilla, y este es mi hogar. Si has dado un paso en falso en este mundo, salta de la tabla y corre a casa en Anorlondo. Si me buscas, los deseos no serán correspondidos. Todo lo que recibió fue una inclinación de cabeza. No conozco a ningún Anorlondo, necesito llegar a casa, pero ciertamente no es eso. La frente cornuda de la mujer se arrugó, confundida. ¿Cómo es posible que no conozcas a Anorlondo? Es la sede de los dioses del Ordran y la única manera de entrar o salir del mundo pintado. Tu broma es divertida, pero será mejor que te apresures a volver a casa. Ninguno de esos nombres me suena. Para su disgusto, miró su enagua peluda y soltó una columna de vapor. Perdón por preguntar, pero ¿puedo prestarme algo de tu ropa? Me estoy congelando. La cara de Priscilla se puso roja como un tomate. ¿Tú, te atreves a pedir que me desnude para ti? La vergüenza la hizo sonrojarse muchísimo y guardar su guadaña ante ella. Eso lo resolvió. Nunca antes había conocido a nadie así. Niegas venir del Ordran y ahora me pides que me rebaje como una moza de taberna lasciva. Mi paciencia es grande, pero no ilimitada. Tú, de pelo amarillo, de aspecto desaliñado, con cara de roedor, tonto escandaloso. Levantó a Ifeund, lista para darle un golpe. Cállate la lengua. ¡Wow! Levantó las manos. No quise decir eso. Priscilla lanzó un golpe rápido pero obvio, su arco curvo era fácil de predecir y sabía que él sería capaz de esquivarlo. Ella no tenía intención de hacerle daño, en realidad no, fue simplemente un esfuerzo para hacerle saber que sus palabras la habían ofendido, que a ella no le agradaría volver a hacerlo. Una advertencia. Poco más. Sí, ella esperaba que él la evadiera. Lo que no esperaba era que su mano se extendiera y atrapara la hoja de la guadaña en su palma vendada, deteniéndola en seco. La nieve bajo sus pies se arremolinaba, arrastrada por una onda expansiva de viento. Y durante todo ese tiempo, Naruto permaneció completamente quieto. Asombrada, Priscilla intentó retirar la guadaña, pero esta no se movió. No importa cuánto intentó mover el mango. Es simplemente. No lo haría. Mover. Ella frunció el ceño, lo agarró con ambas manos y tiró de nuevo. Ni siquiera se movió de su alcance. El sudor goteaba sobre su color marrón. ¿Qué clase de hechicería era esta? Chispas doradas comenzaron a saltar de la palma de la mano de Naruto, subiendo por su extremidad hasta que todo su brazo derecho, luego todo su cuerpo, quedó cubierto por una rugiente llama dorada. Una presencia increíblemente poderosa empujó hacia abajo a la mujer de cabello blanco, un gran peso se posó sobre ella como si de repente hubiera sido arrojada al mar más profundo. Oí, su invitado habló con voz tranquila, haciendo que el mestizo lo mirara a los ojos. Ella jadeó, porque en lugar de los brillantes ojos azules que había visto antes, él ahora lucía un par de brillantes iris dorados con pupilas en forma de cruz.
Esta no es la primera vez que una mujer me ataca por hablar mal, pero debes calmarte. Exclamación de cierre. Priscilla no pudo responder al principio, tan cautivada por el poder en esos ojos. Era como mirar a los ojos de Lord Gwyn, salvo por donde Gwyn tenía un destello de miedo, los ojos de Naruto solo contenían honestidad. Tragando pesadamente, se atrevió a sentir y después de un momento conmovedor, Naruto soltó la espada de Lifeunt. Lo retiró rápidamente sosteniéndolo transversalmente ante su pecho una vez más, pero ni siquiera eso hizo poco para calmar el martilleo de su corazón. ¿Qué era él? Ese crepitante fuego dorado persistió alrededor de su mano por unos momentos más antes de retroceder detrás de las vendas. Con su retirada, sus ojos gradualmente volvieron a volverse azules. La sensación de poder cálido todavía impregnaba el aire. Por extraño que parezca, Priscilla se encontró disfrutando de lo que sentía. Como un soplo de cabello fresco. Se dio cuenta de que era su alma. Ella siempre había tenido la capacidad de ver desde que le concedieron la guadaña Lifeunt. Y ella vio el suyo ahora. No era solo luz. Era la vida misma. Tenía un alma dorada. Bien. Naruto golpeó su puño contra una palma abierta, sacándola de sus pensamientos. Intentemos esto de nuevo. Soy Naruto Uzumaki, un shinobi de Konoha. Incluso tuvo la delicadeza de inclinarse esta vez, aunque fue algo incómodo, sugiriendo que no tenía mucha práctica en ello, pero ella apreció el gesto de todos modos. Debido a un accidente, parece que estoy muy lejos de casa. Las mejillas con bigotes formaron hoyuelos en una sonrisa torcida. Encantado de conocerte. Priscilla reconoció una rama de olivo cuando se la ofrecieron. Aún así, miró a la modesta rubia con una mezcla de interés y sana preocupación. Para ser justos, ella no sabía muy bien cómo lidiar con esta situación. No todos los días un extraño de otro mundo se abría paso hasta ella, y mucho menos la ponía nerviosa de esa manera. Al final, recurrió a las enseñanzas de su tía Belka. ¿Qué otra cosa podía hacer? Saludos, una vez más. Soy Priscilla, guardiana del mundo pintado. Hizo una pequeña reverencia, tal como le habían enseñado. Es un placer conocerte, Naruto. Si tienes frío y necesitas ayuda y hospitalidad, ¿te gustaría acompañarme a tomar el té? La cara de Naruto se contrajo ante su frase. Yo, creo que entendí eso. Por primera vez en muchas partituras, Crossbreed Priscilla se encontró riendo en voz alta. ¿Todavía tienes frío? Un poco. Admitió. El mundo pintado es apacible, pero la mayoría no tiene que preocuparse por el frío como tú. Como su custodio debo ofrecerte lo que necesitas para sobrevivir. Antes de que él pudiera pensar en interrogarla, ella se arrodilló ante él, cruzó las piernas y se sentó. Una mano pálida le dio unas palmaditas en el regazo, tal como había visto hacer a su tía una vez. Aquí. Puedes sentarte. Extraño. ¿Por qué tenía la cara tan roja? Incluso intentó protestar. Mira, aprecio el gesto, pero, su frente se arrugó. Siéntate. No aceptaré un no por respuesta. ¿Sabes qué? Tengo demasiado frío para cuestionar esto. Naruto levantó los brazos, se estremeció una vez más y corrió hacia adelante. Con cautela, se subió a su regazo. Muy pronto se encontró envuelto en las mangas de su vestido esponjoso. Ver. Priscilla tarareó, apoyando su barbilla sobre la cabeza del rubio sonrojado. ¿No es eso mejor? ¿No estás caliente? Él no respondió. Priscilla miró hacia abajo, desconcertada por su repentino silencio. Vi por qué. Tenía los ojos cerrados y respiraba con calma mientras su cabeza descansaba contra su pecho. Estaba profundamente dormido. Haberse desmayado tan rápido, tan pronto después de ponerse cómodo, en verdad, debe haber estado exhausto después de toda esa lucha. La idea la hizo abrazarlo un poco más fuerte. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Eres un tipo curioso en verdad, qué poco sabía.